Bélgica 9 de mayo, Día de Europa, hemos decidido preguntarle a la gente qué es lo que sabe sobre la Unión Europea. ¿Sabe qué son las siglas UE? Unión Europea. Unión Europea. Unión Europea. Hasta ahí llegamos. Vale. 2 puntos. La Unión Europea sí llegamos. Muy bien. Y la CE también. ¿Saben cuántos países forman actualmente la Unión Europea? 72. No, mucho menos. 27. Casi. 23. No, un poco más. 25. Aproximadamente 20 y algo. 28. ¿Sí? Sí. O sea, estás cerca. Pero no sé si 21 o 22, pero algo así. 28. 28 países. ¿En qué tanto sitio se te queda todo? No, no se me queda todo. Se me olvida mucho la familia. No, mi cabeza no está ahí. Y estudios pocos tengo, así. ¿Cuántos años hace que España entró en la Unión Europea? Qué graciosa. Claro, como tú, te has quedado con la chica. 34. Un poco menos. 32. Y aproximadamente, Pues, yo qué sé. no, 2001, me parece. Es que no me acuerdo. Uy, la Unión Europea, pero ¿de hecho o de derecho? Es que una forma estamos monetariamente y otra sin ser monetariamente. Sin ser monetario. Estamos desde el 86 con el señor Felipe González y después pasamos a partir del 2001 con la Unión Europea, con la económicamente. Vaya, perfecto. Trabajamos para ello. Más o menos 30 años, ¿verdad? Sí. Exactamente tampoco lo sé, porque fue en varias fases. Desde el 85 por ahí, Sí, pero... en el 86, sí, 30 años. 30 años. ¿Sabría decirme alguna de las ventajas de entrar en la Unión Europea? Sobre todo ventajas económicas del mercado. Libre comercio, moneda única puede ser y nada más me parece. Las fronteras igual y un poco más. No sé si hay más ventajas. Sí, tratado libre de comercio, libre circulación entre países y poco más. Una de las ventajas, el mercado. Ventajas es el mercado. Las ventajas las lleva el gobierno. Ventajas que tenemos Unión Europea, la Unión Monetaria, pues son las ventajas que tenemos. Subvencionada en su momento, que ahora son desventajas. Última pregunta. ¿Cree que España estaría mejor si no hubiese entrado en la Unión Europea? No, Vale. creo que no. A veces no lo sé. La verdad, no. Siempre trae algo más de movimiento y de entrada y salida de importaciones, exportaciones. Vamos a ver, mejor si está la Unión Europea siempre y cuando funcione. La Unión Europea está con muchos problemas porque lo que no se pueden crear es los paraísos fiscales y estar apoyándolos, y por otro lado queremos ser europeos cuando apoyamos los paraísos fiscales. Por lo cual tenemos el presidente que es de nosotros. Entonces, en este momento vamos a dejarlo en stand-by. Particularmente, a mí no me gustaría. Yo en este momento a lo mejor estar fuera. No sé qué decirte, ¿verdad? Yo creo que están mejor así, todos unidos. Así está muy bien, pero viendo el gobierno, pues claro. Ya no sé. Pero bueno, yo creo que la Unión Europea sí está bien, si se cumple con lo que mandan, yo creo que estaría bien. Bueno, muchas gracias por su atención. Turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree.